Ya estoy viendo por aquí, Ander Iturralde, me estás viendo, ¿qué tal estás, amigo? ¿Qué tal, Sane? Un absoluto placer estar hoy aquí contigo. Perfecto, pues os saludo ya y os presento ya Ander Iturralde, @AndersHoffman. Luego te preguntaré por el tema del nickname, siempre me ha generado curiosidad. Alineación indebida, pero cuéntanos un poquito, ¿dónde te podemos encontrar y por qué yo te voy a presentar como una persona que controla y que pilota perfectamente de fútbol inglés? Vamos a hablar de Coutinho, pero si alguien tiene alguna duda, hay para largo, hay enciclopedia futbolística aquí. Sí, no sé si eso es bueno o malo, pero creo que la hay después de 10 años cubriendo esto de alguna forma u otra, escribiendo sobre fútbol inglés, hablando sobre fútbol inglés. Sí, ya llevamos mucho tiempo con esto. Y sí, ¿no? Pues no, la gente me puede encontrar exactamente donde has mencionado, en @AndersHoffman en Twitter y luego en Alineación Indebida, el podcast, donde sea que la gente escuche podcast, ahí está Alineación Indebida, lo meten en el buscador. Y ahí encuentran pues 2 horitas semanales de Premier, de análisis extrafutbolístico, de temas que van más allá del fútbol, también de muchas tonterías en la sección de preguntas y respuestas. Y sí, ahí es donde la gente básicamente me puede encontrar, en Alineación Indebida, donde sea que escuchen podcast, sea iVoox, sea Spotify. Ahí estoy junto a una panda de gente que puede que esté incluso peor que yo, así que bueno, que cada uno entre bajo su propia discreción. Cada uno que entre y que luego ya como salga ya es problema suyo, ¿no? Como se dice a veces. Pues yo te llamaba para hablar un poquito de Philippe Coutinho, porque su llegada a la Premier generó mucha expectativa. Al final era un jugador que en Inglaterra se convirtió en un futbolista de superclase mundial. Luego en el Bayern de Múnich tuvo altibajos y fue en el Barcelona realmente, en esos 2 periplos en Barcelona, donde no vimos para nada la mejor versión de Philippe Coutinho. En muy poco tiempo Coutinho se ha convertido en ídolo de Villa Park, y en solo 7 partidos de Premier League ha anotado 3 goles y ha dado 3 asistencias. ¿Cómo está siendo el impacto de Coutinho en Premier? Porque estamos viendo un jugador que está cubriendo un vacío realmente. Luego hablaremos del vacío que está cubriendo, pero está cubriendo un vacío. Sí, total y absolutamente. Está siendo sensacional el fichaje de Coutinho por el Aston Villa. Había mucha expectación, había gente que tenía bastante claro que lo iba a hacer bien, luego había gente con bastantes más dudas. Yo era un poco más del segundo grupo, pero la verdad es que ha vuelto Philippe Coutinho, no solo a Inglaterra, sino a ser quien era. Y la verdad es que como espectador futbolístico pues es fantástico observarle, porque al final es un jugador de tanta clase, de tanta magia, tan brillante en lo que es capaz de hacer, y en ese sentido es genial verle. Y sí, va a ser interesante ver cómo progresa, porque de repente pues en un equipo medio, con aspiraciones, pero bueno, es algo muy distinto a lo que ha sido su carrera en los últimos años, incluso lo que era en Liverpool. Y sí, la verdad es que está de momento saliendo de perlas el fichaje. Coutinho, que fue una pieza importante en el esquema de Jürgen Klopp, sí que es verdad que al final su venta facilitó que se convirtiese en esa máquina perfecta, porque al final el dinero que ingresa el Liverpool permite el fichaje, entre otros, de Virgil van Dijk. Le salió muy bien la jugada realmente a Jürgen Klopp, pero el Coutinho que llega a Aston Villa, tú lo decías que habían dudas sobre qué Coutinho podía ser, si podía adaptarse, si iba realmente a adoptar un papel en un equipo de clase media en el que iba a tener que trabajar un poquito más. Ahora hablaremos un poco de su función, pero realmente ha sido caer de pie. Ya el primer día suplente, es verdad que suplente, pero marca gol, y a partir de ahí titular. Gerrard le ha hecho un hueco en el 11, en esa especie de 4-3-3 donde realmente él puede partir por izquierda, pero muchas veces aparece como media punta por delante de los 3 centrocampistas, con digamos que yo lo que mejor le he visto sobre todo a los Aston Villa es cuando puede coincidir con Danny Ings y con Ollie Watkins, porque le compensan muchos movimientos, pero un Coutinho sobre todo libre, liberado, sin presión y con un esquema casi, no voy a decir hecho para él, pero parecido. Sí, no creo que lo ha resumido perfectamente. Es algo que contrasta mucho con su realidad en el Barça, donde nunca pudo llegar a ese punto, a ese momento, a esa sensación de ser un jugador muy importante, ¿no? Porque siempre estaba Messi y bueno, porque no era tan abrumadoramente el mejor jugador del equipo como es en el Aston Villa. En el Aston Villa, Gerrard se puede permitir hacer un poco todo el sistema alrededor suya, porque es el jugador más diferencial y con diferencia, valga la redundancia,
de todo el equipo. Y creo que en ese sentido han encajado muy bien todas las piezas, porque pues tiene esa confianza de Gerrard, alguien que fue su compañero en Liverpool, que sabe lo bueno que es, que sabe cómo explotarle, y como entrenador pues ha demostrado tener esa capacidad Gerrard. Y como bien mencionabas, tiene toda esa libertad para hacer un poco lo que él le parezca sobre el campo, un poco esa inspiración, y por supuesto habrá instrucciones generales de Gerrard para el equipo, para el propio Coutinho, pero que tengan esa arma, digamos, como Coutinho, que puede hacer de tantas cosas tan distintas y que puede complementar al resto, porque mencionabas ahí a Watkins y a Danny Ings. Y creo que es muy importante Coutinho, no solo por lo que aporta él en sí mismo, cuando recibe el balón y cuando la pasa y cuando puede tocarla, sino cómo ha empezado a activar a Watkins y a Ings, porque estos dos no estaban encajando esta temporada. Watkins ya estaba en el Aston Villa, pero Danny Ings llega el pasado verano y no había forma de que se complementasen bien, y acababa Watkins demasiado escorado, Ings como punta referencia en solitario no terminaba de tener la dominancia de ese último tercio del campo, y con Coutinho abriéndoles espacios, atrayendo a muchos de los defensas, ha conseguido que todo haya empezado a hacer clic, y creo que es algo que Gerrard ha sabido gestionar muy bien, que Coutinho ha sabido entender muy bien y su rol y cómo explotar al resto. Y de momento, a pesar de las irregularidades del equipo, la verdad es que el Aston Villa da una sensación de potencia, de potencial a partir de Philippe Coutinho, que es muy muy atractivo. Yo te iba a preguntar ahora, aprovechando, voy a saludar a toda la gente del chat que estoy viendo por aquí, que si panenquitos, señoros, lentejas, sí he de decir. ¿Tenéis en alineación individual del programa algún tipo de nombre para la gente, para la comunidad? Para decir, mira, me están invadiendo los indebidos, ¿o hay nombre? Sí, que los indebidos, creo, nunca lo hemos definido como tal, pero sí, los indebidos es como nos hemos referido muchas veces a ellos, o los lentejistas también. Siempre hacemos la pregunta de a quién, o sea, a todas las personas nuevas que vienen al podcast, si le gustan o no las lentejas. Importante esto siempre saberlo en el podcast, pero sí, los indebidos encaja bastante bien con el nombre. Pues un saludo a todos, bienvenidos aquí para hablar. Y justo Sergio lanzó una pregunta muy interesante, una cuestión muy interesante, que es esa relación amor-odio de Coutinho con la Premier. Realmente Coutinho es un futbolista que, si miramos hacia atrás, ha pasado por el Inter de Milán, Español, antes de llegar a Liverpool, que es donde realmente explota. De hecho, realmente le costó encontrar regularidad en un equipo como el Inter de Milán, incluso lo que digo, lo vimos por aquí por la Liga. Se fue de la Premier y no vivimos su mejor nivel, y es aquí de nuevo en la Premier League, en un contexto quizás donde hay más espacios, y que es verdad que ahora está un equipo que es más propicio a ello, porque es un equipo, más de media tabla, no los rivales, digamos, que no salen tan a la defensiva ante el Aston Villa que si eres el Manchester City, pero parece que esa comunidad Philippe Coutinho Premier funciona muy bien. Sí, total y absolutamente. Y no sé hasta qué punto puede ser un cliché o no, pero creo que un jugador tan anárquico en algún sentido como es Philippe Coutinho encaja mejor en el caos de la Premier League. Además, es un equipo en el que él es tan importante, en el que se siente tan bien. Yo creo que es una de las claves. En aquel Liverpool, que también era un equipo más imperfecto, como decías antes, que el que ha sido en estos últimos años, también tenía esa oportunidad de brillar, de ser tan estrella como lo fue, y lo vuelve a ser ahora. Y creo que es muchas de sus propias características y lo bien que encajan con una liga, pues esto, en la que, por supuesto, a nivel táctico ha evolucionado muchísimo, no es tanto pues los estereotipos que podían ser hace 15, 20 años, pero creo que es ahora un momento en el que sigue siendo una liga pues de mucho recorrido, mucho físico, donde puede, digamos, quizás muchos de los esquemas tácticos manipularse o doblarse lo suficiente y generar un poco ese caos, y ahí es donde Coutinho, realmente teniendo tanto espacio, teniendo tanta responsabilidad positiva, en este caso de Coutinho, toma el balón y a ver qué nos haces. Creo que realmente es algo que casa muy bien con su tipología como jugador, y es fantástico de ver, como decía antes. Claro, es que mismamente uno de los goles del pasado fin de semana es una jugada que Coutinho inicia en banda izquierda, no inicia, pero sí que participa empezando él en banda izquierda, pasa a acabar como centrocampista prácticamente de base, en un movimiento hacia abajo con centrales, y luego él filtra entre líneas para que Danny Ings combine con Watkins, es decir, aparece en varias zonas del campo y el resto como que van compensando, ¿no? Gerrard ha construido un sitio donde si Coutinho aparece por dentro, Ings y Watkins, digamos que van más al espacio, uno de los dos siempre cae a la banda, el otro intenta romper el espacio. Ramsey, del que luego sí que hablamos un poquito porque es uno de los alicientes de Aston Villa, y McGinn van compensando un poco sus movimientos. Digamos que los compañeros también y Gerrard han ayudado, ¿no?, a que Coutinho, digamos, sea como tenga esa aurora y tenga ese espacio, y los demás se muevan para compensar los espacios de Coutinho.
Sí, no, total y absolutamente. Es interesante y va a ser muy interesante de ver cómo evoluciona este equipo, porque creo que esta no es del todo el grupo de jugadores que más sostenible va a hacer el éxito. Creo que algún retoque del esquema del centro del campo creo que va a ser necesario, pero una aparición que ha habido en este Aston Villa a lo largo que ha progresado la temporada, como es Jacob Ramsey, también ha añadido muchísimo a Coutinho en ese primer día en el que sale desde el banquillo y remontan al Manchester United. Ramsey también es absolutamente clave. Es un jugador que al principio parecía que no tenías igual del todo claro si era tan bueno como para jugar en Premier League, y a medida que ha podido asentarse y demás, realmente ha demostrado que sí. Y es un jugador con muchísima llegada, con mucha presencia, que lee bastante bien los espacios y que puede necesitar las jugadas de su equipo, y es una pieza que también se compenetra muy bien. Y luego tienes a muchos de los otros jugadores que ficharon en verano, además de Danny Ings. Tienes a Mimi Buendía por ahí, a Leon Bailey, que también van a tener que ganar importancia o ser traspasados. Yo creo que con todo lo que invirtieron en ellos va a haber que encontrar un poco la forma de incorporarlos. Yo tengo ganas de ver si Gerrard es capaz de cuadrar no solo a Coutinho, sino a Buendía también. Creo que es posible en este equipo, de manera complicada, porque creo que va a hacer falta mucho trabajo táctico, pero creo que es posible. Y luego hay con Ramsey, con un jugador ya más en la base del centro del campo, más Watkins, Ings, o como los vayan rotando, que creo que va a ser interesante, y creo que el futuro puede ser próspero si al final se termina quedando Coutinho y todo más o menos avanza tal y como está pareciendo que lo va a hacer en el Aston Villa. Justo yo te quería preguntar por eso. El Aston Villa al final hace la venta de... se me acaba de ir el nombre. De Grealish, eso, de Grealish en verano. Invierte en los nombres que tú has dicho y en Danny Ings. Y claro, Gerrard llega un momento en el que Emi Buendía está a nivel físico bajo. Bailey, si mal no me equivoco, andaba lesionado. En el momento en el que todos vuelvan, ¿cómo los haces encajar? Porque sobre todo a mí el que más me cuesta ver es encajar a Coutinho, a Emi Buendía, y que ese centro del campo no se rompa. Porque Bailey arriba lo puedes poner perfectamente, porque al final Ings y Watkins, aunque sí que acaban muchas veces dentro del área, no son delanteros puros. Pero todos no sé si me caben. Sí, yo creo, a ver, es un poco depende hasta qué punto pues eso puedan compensar con la solidez atrás y del resto del centro del campo. Y claro, al final creo que va un poco en función de cuál es el techo de este Aston Villa, porque si el Aston Villa quiere competir por entrar en Europa, creo que en parte va a ser necesario, van a tener que intentar que muchos de estos jueguen lo más a menudo posible, para que así, aunque a veces sean suplentes, estén todos contentos, estén todos en dinámica y puedan ser un equipo como está haciendo ahora el West Ham, que pueda competir por entrar incluso en Champions League. Y creo que en el dibujo más o menos pues sería una cosa teórica. De nuevo, habría que ver hasta qué punto pues el trabajo táctico compensaría las deficiencias defensivas de los jugadores ofensivos, pero bueno, pues son, digamos, 4-2-3-1 con Buendía en la derecha, Coutinho en el centro, Watkins en la izquierda, Ings en punta. Y luego en ese centro del campo, pues seguramente McGinn tendría que ir al banquillo y ver si Ramsey también como un jugador más posicional, con un jugador de más enteramente solidez en el centro del campo, como en el caso del West Ham pueden demostrar Souček o Declan Rice. Creo que puede ser alguien ahí importante. Y luego pues también creo que quizás esto habría que verlo si el Aston Villa siente la necesidad de que si va a tomar ese riesgo, va a tener esa ambición de vamos a poner a 4 jugadores muy ofensivos arriba. Sí, por ejemplo, pues igual necesitamos a un jugador de mediocentro defensivo que sea quizás más sólido, más productivo, más efectivo en esa posición de lo que quizás han demostrado ser hasta ahora Morgan Sanson, Douglas Luiz, Marvelous Nakamba. Va a ser interesante, pero creo que el Aston Villa tiene que tener esa ambición, esa idea de, bueno, esto puede ser un gran reto, pero hay que intentar sacar todo lo posible de Buendía, porque hemos invertido mucho en él, de Coutinho, de Watkins, de Ings. Y bueno, Ings un poco más mayor, quizás piensas, pues bueno, no va a jugar tanto como el resto, igual hay a partir de una rotación y de una especie pues de cambio de jugadores de Steven Gerrard a lo largo que avance una temporada, encontrar ese equilibrio que pueda tener a todos contentos, a todos en dinámica y a todos produciendo. Tú me estás comentando mucho de ese pensamiento más de largo plazo, porque claro, esta temporada quizás Gerrard ha llegado un poquito tarde, ¿no? Están a 17 puntos, si mal no me equivoco, del West Ham. Se antoja complicado que puedan alcanzarlo este curso. Entiendo que la idea de Aston Villa es este año ir poniendo cimientos, sobre todo en el caso de Coutinho, convencerlo para que siga una temporada más, y ya el año que viene intentar colarte en ese top 6. Sí, exactamente. Creo que la idea ya era este año intentar dar ese pequeño salto. Al final no terminó de carburar, no terminó de haber esa química necesaria para que el Aston Villa diese ese salto. Dean Smith no siendo del todo capaz de encontrar ese equilibrio, esa sinergia entre todos los futbolistas nuevos y anteriores.
Y creo que en ese sentido, con el añadido de Coutinho, a través de Gerrard y a través también del exdirector deportivo del Liverpool, o bueno, exdirectivo del Liverpool, que ahora mismo es director deportivo del Aston Villa, que es Christian Purslow, creo que esa es la idea de, bueno, aquí, es decir, somos un club que ha ganado una Copa de Europa, que tenemos una enorme afición, muy buen estadio, que tenemos un poco ese atractivo inherente, por decirlo de algún modo, y con jugadores que, bueno, con los que nos vemos capaces de quizás dar ese salto. También utilizaba el ejemplo del West Ham, quizás también el ejemplo del Leicester, que en los últimos años no ha terminado de rematar y entrar en Champions, pero ha pasado de las últimas 2 temporadas, creo que ya ha pasado todas las jornadas menos las 2 últimas o 3 de todas las jornadas totales fuera de Champions, que fueron las 2 últimas, se quedaron fuera. Pero creo que el Leicester hizo algo parecido en la ambición de, pues con Tielemans, con Maddison, con Vardy, 2 extremos, también era un sistema que esto igual se cae defensivamente muy fácil si solo está Ndidi para cubrir. Quizás el Aston Villa necesite a alguien como Ndidi, alguien con esa capacidad para aguantar a todo un sistema ofensivo él solo y que lo pueda barrer todo y que pueda recuperar los balones necesarios. Quizás es por ahí por donde tendría que intentarlo, pero creo que el Leicester y West Ham han demostrado que incluso con muchos jugadores de ataque, si sabes compensar lo demás, es posible ser un equipo que pueda pelear arriba. Sí, al final, en este aspecto, el fútbol yo creo que siempre lo vamos comentando, ¿no? Que es la manta corta. Tienes que desproteger algo, hay que renunciar a algo, pero si consigues que los jugadores de calidad presionen arriba, que trabajen, que se involucren defensivamente, al final no todo el mundo va a poder tener un Declan Rice, eso es... Ojalá pudiésemos multiplicar a Declan, pero no va a ser el caso. Yo te quería preguntar, para ir cerrando también el tema y no quitarte mucho más tiempo, sobre Philippe Coutinho. Claro, estamos dando un poco por hecho que si está contento se va a quedar un año más. Sobre todo porque está el Mundial de Qatar de 2022 ahí. Pero ¿qué hay después de...? Es pronto para decirlo, ¿vale? Porque solo llevamos 7 partidos y tal. Pero bueno, uno ya se pone en lo mejor del mundo, que es que Coutinho recupere su mejor nivel. ¿Hay algo más después de Villa para Coutinho? ¿O es complicado saberlo ahora mismo? Es complicado de saberlo, creo que por su edad no hay mucho más, es decir, quizás un contrato no muy largo, porque yo creo que después de haber visto los 4 años del Barcelona, va a haber mucho escepticismo entre clubes más grandes que realmente se vean un poco en esa posición de vamos a invertir mucho en este jugador, y sí, un poco ha recuperado lo que parecía ser, pero creo que habría mucha reticencia todavía, y creo que para él ahora mismo permanecer en otra temporada en el Aston Villa sería lo ideal para realmente consolidarse, demostrar que no ha sido flor de un día. De repente vuelve a un equipo de media tabla con un amigo suyo de entrenador y tal. Creo que para Coutinho lo mejor ahora mismo sería intentar construir sobre esto que ha empezado a florecer en Aston Villa. Y luego ver si quizás a partir del Mundial, a partir de cómo haya progresado en Aston Villa, quizás un último intento en un club mayor, dependiendo de pues hasta qué punto tenga exigencias económicas, hasta qué punto pues aceptarse un rol quizás no de tanta dominancia como en el Aston Villa. Hay muchas variables ahí que hacen eso difícil hacer una predicción al respecto, pero creo que ahora mismo, viendo la forma en la que se ha vuelto a sentir jugador de fútbol de manera tan exuberante respecto a los últimos años en el Barcelona, en los que no había forma de que eso hiciese clic, que creo que él mismo va a ser consciente del valor enorme que le ha repercutido llegar hasta Aston Villa, y creo que va a querer un poco doblar esa apuesta que ha hecho el Aston Villa en él, y en este caso el devolvérsela. Claro, es que al final yo creo que el futbolista también a lo largo de su carrera a base de palos va aprendiendo que no todos los sitios son igual de buenos para estar ahí para el jugador, sobre todo a partir de cierta edad. Tío, pues aquí lo dejamos. Lo único, te mandan una pregunta por aquí del Everton. Yo al Lobato, si quieres, os lo dejo para vosotros, para vuestro programa, y así hacemos aquí bueno, ya para continuar sabiendo de estas cosas tenéis que escuchar Alineación de Vida. Muy bien, me gusta, fantástico, Sara. Perfecto, tío, pues ahora pasaremos a hablar del United, así que nada, arroba Anders Hoffman. Una última pregunta, ¿por qué Hoffman? ¿De dónde sale lo de...? ¿Es apellido o es...? No, sí, es apellido, pero no es ni del primero, ni del segundo, ni del tercero, ni del cuarto, o sea, estuve mirando el linaje de mi madre, había un Hoffman por ahí, y venga, pues voy a meter esto porque pues hace 10 años, el Ander más joven, pues a mí esto suena guay, así que voy a ponerlo ahí, y sí, pero o sea, sí que es apellido, pero no es igual, es como el 10º apellido, algo así, y... Sí, pues esto. Se me cruzó el cable en aquel momento, venga, lo voy a poner y ya está hoy. Labores de investigación, eso sí, espectacular. Pues nada, tío, de verdad, muchas gracias por dedicarme este ratillo, y ya nos seguimos leyendo.
Nada, igualmente, Sana, un absoluto placer y cuando quieras estamos aquí de vuelta. Perfecto. Despedimos a Ander Iturralde, @Anders Hoffman, de Alineación Indebida, y en un momento pues ya pasaremos a hablar con Roberto González. Vamos a